Muy buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto poder verles. Reciban un cariñoso abrazo en casa de parte de mi esposa y de mis hijos. Les extrañamos mucho. Es difícil poder transmitir pues cuánto les extrañamos. Es nuestra oración y nuestro deseo que ustedes estén creciendo en casa, en el conocimiento de Dios, que sus vidas estén caminando para el Señor. Y que, como dice 1 Tesalonicenses 2:12, que ustedes anden como es digno de Dios, que los llamó a su gloria y a su reino. Usted se puede dar cuenta del alto llamamiento al que usted ha sido llamado, este llamamiento que hemos recibido de parte de Él. Hemos sido llamados a su reino y gloria, mi hermano, mi hermana. Wow. Pero yo le pregunto, ¿será que ese llamado es solamente para mí? ¿Es únicamente para nosotros y no para nuestros hijos? Una pregunta, ¿qué responsabilidad tengo yo como padre en ese llamado a la vida de mi hijo? Tenemos instrucciones específicas en la Escritura acerca del rol que debemos de cumplir como padres. Y otra muy buena pregunta es, ¿cuáles son las consecuencias al yo ignorar las instrucciones dadas por Dios a los padres, ¿no? Las instrucciones dadas a los padres para enseñar a nuestros hijos. Estos son algunos aspectos que estaremos tocando el día de hoy. Pero antes que nada, yo le pido que me acompañen en una breve oración. Vamos a ir a nuestro Padre y pidámosle dirección, pidámosle su gracia, pidámosle la unción y que nos ayude a escuchar con atención lo que Él quiere enseñarnos. Que podamos recibir su sabiduría para aplicar lo aprendido. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias esta mañana. Gracias por los medios que tú nos prestas, Señor. Gracias por poder llegar a los hogares de nuestros hermanos y que tu instrucción, lo que has dado, Señor, a la iglesia sea impartido esta mañana, sea dado esta mañana, Dios. Y que, Padre, con tu gracia y con tu poder, Señor, y con tu sabiduría podamos aplicarlo a la vida de nuestros hijos, Señor. Que como padres podamos aplicarlo, Señor, y serte obedientes. Pedimos tu presencia esta mañana, Dios. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Bien, pues el domingo pasado nosotros abordamos el tema al cual yo titulé La generación que puso su esperanza en el Dios de la eternidad. Y regularmente nosotros empezamos con el tema pues negativo, ¿no? O el aspecto negativo y luego damos el positivo para que usted pueda quedarse con este último. Pero en este caso hemos invertido un poco los aspectos, es decir, la prédica o el sermón la prédica o el sermón anterior, ustedes escucharon acerca del impacto y las bendiciones que hay en las generaciones, en las cuales los padres son diligentes, ¿no? Como dice el Salmo 78 que revisamos hace 8 días. Dice que estos padres no escondieron a los hijos, ¿no?, los testimonios y enseñanzas del Señor. La generación que es enseñada por medio de sus padres acerca de los hechos portentosos, las obras de Dios, este Dios todopoderoso va a culminar en poner su confianza en el Dios eterno. Como dice el Salmo 78, 5 al 7, dice, pues emitió sus leyes a Jacob, entregó sus enseñanzas a Israel. Les ordenó a nuestros antepasados que se las enseñaran a sus hijos para que la siguiente generación las conociera, incluso los niños que aún no habían nacido, y ellos a su vez la enseñaran a sus propios hijos. De modo que cada generación volviera a poner su esperanza en Dios y no olvidara sus gloriosos milagros, que obedeciera sus mandamientos. Esto me deja ver, mis hermanos, que Dios ha designado un método, y si me permite decirlo así, ya ha trazado una línea, ¿sí?, ya marcada, ya ha puesto la línea, ya para que nosotros transmitamos los mandamientos a las nuevas generaciones, ¿sí? Él nos dejó su palabra para enseñarla a nuestros hijos. Y esto ejecutado en la manera que Él ha dicho va a traer como resultado una generación que confía en Dios. Pero no solo esto, sino que esta generación a su vez va a enseñar a la próxima generación los mandamientos del Señor. Niños que todavía no han nacido,
pondrán su esperanza en el Dios eterno, confiarán en Jesucristo. De manera que tenemos un Dios hermoso, iglesia. Tenemos un Dios que no solamente piensa en la presente generación, sino que también en la que vendrá. ¿Sí? Y esto nos abre el panorama a nosotros para comprender que tenemos un Dios todopoderoso, pero tenemos también un Dios soberano, que tiene el poder, Él tiene el poder para salvar generaciones. ¿Sí? Toda la autoridad para llevar a cabo sus propósitos debido a su gran nombre. El domingo pasado nosotros leímos en este salmo cómo Asaf dice en el versículo 4, no les ocultaremos estas verdades a nuestros hijos, a la próxima generación le contaremos las gloriosas obras del Señor, de su poder. Sí, les contaremos a nuestros hijos sus imponentes maravillas. Nosotros no recorrimos todo el salmo, usted puede hacerlo en casa, pero usted puede ver a través de este salmo las pinceladas que muestran el bello carácter de nuestro Dios, la gracia inmensurable de nuestro Dios, cómo Él tiene misericordia y cómo mostró esa misericordia en ese salmo a su pueblo vez tras vez. Cómo los rescató de la esclavitud de Egipto y cómo los guió a través de ese grande y espantoso desierto, cómo los liberó de la mano del faraón. Hablando de la rebeldía o ignorancia voluntaria del pueblo de Israel, en ese mismo salmo, usted puede ver en el Salmo 78:11, que dice, se olvidaron de lo que Él había hecho, de las grandes maravillas que Él les había mostrado. En el 12 dice de los milagros que hizo con sus antepasados en la llanura de Zoán, en la tierra de Egipto. Partió en dos el mar y los guió a cruzarlo, mientras sostenía las aguas como si fueran una pared. Durante el día los guiaba con una nube y toda la noche con una columna de fuego. Partió las rocas en el desierto para darles agua como de un manantial burbujeante. Versículo 16, hizo que de la roca brotaran corrientes de agua y que el agua fluyera como un río. ¿Por qué estamos mencionando esto? Bueno, debido a que es prioritario entender que estas maravillas que menciona Asaf no serían repetidas en las siguientes generaciones. Dios no hace estas mismas obras literales en las siguientes generaciones. Es decir, sí, el Padre salva en Cristo Jesús al pecador de la esclavitud. ¿Okay? El Padre adopta como hijo a todo aquel que cree. Y ahora le guía por en medio de este desierto hasta llevarlo a su destino final, la morada eterna, la tierra prometida. Hay enseñanzas muy profundas en todo esto. Pero es maravilloso poder pensar que es por medio de su poder que avanzamos y que llegaremos hasta el final. Y como dice Filipenses 1:6, que la obra que Él comenzó la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pero el punto es este, Dios no va a enviar plagas literales nuevamente. ¿Sí? Dios no va a partir el mar nuevamente de manera literal. Todas estas obras poderosas que nosotros vemos en la Escritura, en la liberación del pueblo de Israel, tienen una aplicación espiritual para nosotros el día de hoy. Para demostrar que por medio de la transmisión de ellas a nuestros hijos, pues podamos hablarles de la obra de salvación en la cruz y el deseo del Padre por liberar al cautivo. Esto está en el corazón del Padre. Esta es la obra maravillosa que Él hace. De manera que Dios lo hizo así en el pasado al pueblo de Israel para dar evidencia que solamente es de Él la salvación. De Jehová es la salvación, como nos dice la Escritura. Solamente Él puede salvar. Pero por otro lado, Él también ha determinado y ha ordenado que estas mismas obras, mis amados, sean transmitidas y enseñadas a nuestros hijos, que les sean comunicadas. Yo como padre no puedo privarles de esta bendición. Yo como padre tengo que transmitirles este conocimiento y por orden, o en orden, el conocimiento que ellos tengan, ¿sí? O no tengan de Dios, va a determinar dónde ellos van a pasar la eternidad. Y esto es un asunto sumamente grave, es sumamente importante. Y como lo mencionamos el domingo pasado, es también un asunto, un tema que atañe a toda la congregación, abraza a toda la iglesia.
ya que es la instrucción que nosotros tenemos de parte del Señor, como veremos en un momento más. Entonces es un tema que abarca y que abraza a toda la iglesia y debe de ser muy bien entendido y manejado, ¿sí? Debido al peso que contiene. Esta generación de niños que tú ves el día de hoy, estos pequeños que están a nuestro lado, que los vemos reunión tras reunión, son sumamente importantes para Dios. Son sumamente importantes para Él y también lo deben de ser igualmente para nosotros. Por lo tanto, debemos de darle el peso necesario. Esto es algo que ha caído en nuestros corazones, mis amados. Ha caído fuertemente y la verdad es que no podemos perder más tiempo. Yo como padre de familia y como pastor también entiendo que si queremos ser una iglesia fuerte, lo primero que tenemos que hacer es reforzar la familia y que esta familia tenga bien claro lo que Dios espera de ella. ¿Sí? Que los padres, que usted pueda entregarle buenas cuentas a Dios, que podamos ocuparnos de este gran encargo, poniendo nuestro enfoque en que Dios gobierne los hogares, que Dios reine en los hogares y que desde el más pequeño hasta el más grande tenga un conocimiento y que ese conocimiento lo lleve a un temor reverente de Dios y a una comprensión de la eternidad, del reino y de la gloria a la que hemos sido llamados en Cristo Jesús. Ahora, nosotros comenzamos con algunas preguntas y me gustaría tomar la última para comenzar. La pregunta decía, la última de las que mencionamos, ¿cuáles son las consecuencias al ignorar yo las instrucciones dadas por el Señor para enseñar a nuestros hijos? ¿Cuáles son las consecuencias que yo tengo como padre al ignorar las instrucciones dadas por el Señor para enseñar a mis hijos? Bueno, yo creo que hay muchos textos en las Escrituras que nos hablan del resultado al no establecer en la mente de nuestros hijos su palabra. Pero quisiera que tomemos esta mañana una porción del libro de Jueces, capítulo 2. Le pido que me acompañe, por favor, a Jueces, capítulo 2, comenzando desde el versículo 6. En lo que usted va para allá, le cuento muy brevemente acerca de Josué. Josué fue el sucesor directo de Moisés en el trabajo o la obra de llevar el pueblo de Israel a Canaán. Dice el versículo 8 que ahorita vamos a leer, que él tenía 110 años cuando murió. Él había sido un guerrero lleno de gracia, lleno de dirección de Dios y pudo llevar al pueblo, además, a muchas victorias. Era un verdadero ejemplo de fe y obediencia a Dios. Pero bueno, él muere, Dios lo llama a los 110 años de edad. Y nos cuenta la Biblia que hubo una generación que sirvió y obedeció a Dios, pues debido a que ellos retuvieron el recuerdo vivo de todos los milagros, de todos los juicios divinos de Dios, que ellos habían visto en Egipto, esos juicios, habían visto en el desierto esos juicios vivos. Su carácter como nación era muy, muy elevado debido a la fe y a la piedad que tenían. Ellos no eran ligeros. Pero bueno, esa generación también murió. ¿Y qué pasó? El versículo 10 nos dice que con el tiempo se levantó una generación que estaban ajenos. Eran personas de esa generación que estaban ajenos al Dios Todopoderoso. ¿Sí? No había en ellos experiencia santa, solemnidad y el respeto de sus padres. ¿Y qué fue lo que sucedió? Ellos se entregaron muy fácilmente a las influencias corruptas de la idolatría. ¿Sí? Muy fácilmente cayeron bajo la influencia de las naciones a su alrededor. Vamos a dar lectura al versículo 6. Dice, porque ya había despedido al pueblo, Josué, y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Versículo 8, pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad, en Timnat Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz.
Versículo 10 dice, y toda aquella generación fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. No conocían la obra de Dios. Entonces muere Josué, que seguía al Señor, ¿sí? Muere la siguiente generación que había visto las obras del Señor, y después se levanta una nueva generación que no conocía al Señor. Esta palabra, para conocer, entre sus muchos significados que tiene, nos habla de preocuparse o reconocer. Es decir, ellos no conocían las obras de Dios, pero tampoco reconocían entre ellos a Dios y tampoco les preocupaba. ¿A qué les suena? ¿No es así como vive la generación en el día de hoy? Jóvenes que no conocen a Dios. Esto pasa porque no hay una enseñanza de sus padres sustentada con la vida de ellos. O sea, estos mismos padres no tienen una vida que sustente la enseñanza que están dando y no les están dando la enseñanza. Estos jóvenes ni conocen ni reconocen a Dios en sus vidas, pero tampoco se preocupan por lo que Dios dice. No puedo pensar yo en algo más triste que en toda una generación que se pierde en el infierno ardiente debido a la falta de conocimiento de este Dios justo que se entregó en la cruz por ellos. Jesucristo se entregó por esta generación para que ellos no se perdieran en el infierno, para que tengan una vida eterna. Él dio el pago justo por sus pecados y que estos jóvenes puedan reconocer la gracia y el amor por ellos. Pero al negar esto, al no reconocer esto, al ignorar esto de manera voluntaria, pagarán en una eternidad en este lago de fuego que arde por los siglos de los siglos. Iglesia, no hay algo más triste en lo que podamos pensar. Ahora, ¿cuál fue el problema de esta generación que no conocía a Dios? ¿Dónde se originó el desconocimiento de Dios? Bueno, lo que pasó es que el pueblo había honrado a Dios y habían mantenido, ¿no?, en ellos el vivo recuerdo de Dios y de sus obras, ¿sí? O sea, la generación anterior, sus padres, habían mantenido en ellos un vivo recuerdo de Dios, de sus obras, pero ¿qué pasó? Se olvidaron de sus hijos. Se ocuparon tanto de sus reuniones dominicales, se ocuparon tanto de escuchar las prédicas, fueron absorbidos por la actividad, ¿sí?, que se olvidaron de sus hijos, se olvidaron de ellos, ¿sí? Yo deseo ir un poco más profundo en esto, mi amado, ¿sí? Muchos de ustedes han sido testigos y han visto las asombrosas obras del Señor en sus vidas. Ustedes han visto todo lo que Dios ha hecho por ustedes. Muchos de los que estamos aquí hoy hemos visto la mano del Señor moverse con tanto poder que a ti te consta que Él ha sido en tu vida obrando, ¿sí? Tú sabes que Él ha obrado con poder en tu vida. Si Él no hubiese obrado en tu vida, quizá tú estarías muerto, ¿sí o no? Cuando fuiste llamado a creer en Cristo, ¿cuántas cosas atravesaste? Quizá no viste partir un mar delante de tus ojos, ¿sí? Pero en medio de cuántas cosas tú no pasaste cuando viniste el Señor, ¿sí? Te hizo pasar intacto, así como pasaron los israelitas, ¿recuerdan? Por medio de seco, ¿no? Estaba seco, abrió el mar y Dios los hizo pasar en seco, ¿sí? Bueno, tú pasaste todas estas cosas, todas estas circunstancias y Dios te mantuvo intacto en la fe hoy. Fuiste arrancado de las manos de tu antiguo príncipe para estar hoy en las manos del Rey del universo. Fuiste trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. ¿Sí? ¿Cuánta oposición no enfrentaste? Enemigos tras tus espaldas que Dios sepultó tras de ti. ¿Sí? Enemigos que perseguían tu vida y Dios los sepultó. Muchos de nosotros deberíamos de haber muerto fusilados, ¿sí? Y después en una silla eléctrica. Y después un rayo nos debió haber partido por toda nuestra maldad, todo lo que cometimos. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, el Señor de toda gracia te extendió su misericordia. Con cuerdas de amor te atrajo a Jesucristo, te lavó
y te puso ropas reales y te puso un anillo, como aquella parábola, ¿recuerdas la del hijo pródigo? ¿Qué fue lo que hizo el padre? Hizo esto mismo con su hijo que volvía a casa. Cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo, pero no se puede quedar ahí. Debe ser transmitido a los hijos. No te estoy diciendo que abordes todos los detalles por los que pasaste, debes de ser sabio, ¿no? Todas esas situaciones por las cuales pasaste. Pero debes de hablarles, debes de hacerles entender que Dios es soberano y que Dios reina. Y que tú eras un pecador perdido. Que Él te salvó de tu condición. Porque de otra manera, si tú no lo haces, el mensaje que les estás transmitiendo es que ellos son salvos solamente por asistir a casa de oración. Y cuán grande mentira sería esta. El llamado es a presentarles a Dios y que ellos puedan ver que este maravilloso Dios ha dejado una ley que es digna de ser obedecida, que Él es digno de ser amado y que Él es digno de ser reverenciado. ¿Se entiende? Ahora, Jueces 2:11 nos dice que los israelitas, yo me salté un poco, pero el hecho de decirles, ¿no?, a nuestros hijos que Él es digno de ser reverenciado, digno de ser amado, nos lleva entonces a abordar ahora sí la pregunta con la que comenzamos. ¿Cuáles son las consecuencias al ignorar las instrucciones dadas por el Señor a los padres? ¿No? ¿Cuáles son las consecuencias por no enseñar las instrucciones de Dios a nuestros hijos? Bueno, serán una total ignorancia de la siguiente generación hacia Dios. Una total ignorancia y un desvío a la idolatría. Y para esto nos habla Jueces 2:11. Dice Jueces 2:11, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Versículo 13, y dejaron a Jehová. Dejaron al Señor para servir a Baal y a las imágenes de Astarot. Somos llamados a preservar esa adoración entre nosotros, ¿sí? En consecuencia, ¿sí?, a un correcto conocimiento de Dios. Esto va a avivar y va a nutrir la fe de otros, la fe de la siguiente generación. Como iglesia, mis amados, somos llamados a esto. Como padres tenemos que tomar una posición definitiva, ¿sí? No puedes pararte en un punto neutro en esto de la paternidad. No puedes hacer esto, ¿sí? Es decir, si tú no ayudas a que tu hijo conozca al Dios de la eternidad, tomas una posición en automático para su destrucción. Y esto es algo muy grave, mis amados. Es algo muy grave. Ellos le deben de dar respuestas a Dios, ¿sí? Esto es cierto. Pero te aseguro que Dios siempre hará lo que promete. Todo aquel que cree en Jesús no se pierde, mas tenga vida eterna, ¿sí? Eso es lo que nos dice Juan 3:16. Todo aquel que cree en Él no se pierde, mas tiene vida eterna. El trabajo de convencimiento de pecado en el corazón de tu hijo, eso es obra de Dios, ¿sí? El cambio de corazón es obra de Dios, déjaselo a Él, ¿sí? Pero tú haz tu parte, tú enséñale a tu hijo acerca de la obra de salvación de Jesucristo, ¿sí? Al no rehusarles, ¿no?, al no privarlos de este regalo de parte de Dios, tú estás trabajando y colaborando en la salvación del alma de tu hijo. Amén. Su salvación eterna, a fin de que pongan su confianza en Dios. Entonces, estas son las consecuencias, ¿no? Una idolatría y una rebeldía cuando el padre no sigue las instrucciones dadas en la Escritura, en la enseñanza de los hijos, ¿sí? La primera pregunta que realizamos fue, ¿será que el llamado para conocerle es únicamente para nosotros y no para nuestros hijos?
Bueno, yo creo que para responder eso tenemos que ir directamente a la porción más substancial del Antiguo Testamento, Deuteronomio 6. Acompáñame, por favor, Deuteronomio 6. Un poquito atrás de donde estamos de Jueces, 2 libros atrás. Vamos al capítulo 6 de Deuteronomio. Dice Deuteronomio 6, 4. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y serán por insignias en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. En la época de Jesús, muchos judíos interpretaban estas instrucciones dadas en Deuteronomio 6, 8 y 9, estos últimos dos versículos que leímos, de forma completamente literal, y hasta la fecha lo hacen. Ellos escriben los versículos 4 y 5 en pequeños pergaminos y los colocaban enrollados dentro de unas pequeñas cajitas, que les llaman filacterias, ¿sí? Entonces ataban una caja alrededor del brazo, ¿no? A la altura del corazón, en orden de lo que nos dice esta porción, y otra alrededor de la cabeza, sujetándola de manera de que les quedara sobre la frente. También ponían uno de estos pergaminos en un pequeño recipiente que se llamaba mezuzot o mezuzá, ¿no? Y lo ponían o lo clavaban en la columna derecha del marco de la puerta de la casa que sostenía el dintel, que era la parte superior de la puerta. Lo ponían en una de las columnas laterales, la derecha, ¿sí? Ahora, cada caja que ellos tenían contenía cuatro pasajes de la Torá escritas en este pergamino. Esos 4 pergaminos correspondían al Shema, que proclamaba la unicidad de Dios, al Behaya, que afirmaba la recompensa de Dios si eran seguidos los preceptos del Torá, ¿sí? Se llevaban a cabo. Otra porción acerca del Kadesh, que recordaba la salvación del pueblo judío de los egipcios, y otra porción que también se volvía a tomar del Behaya, sobre la obligación de todo judío de informar estos mandamientos a sus hijos. Estas porciones se ponían en estos pergaminos, en estas cajitas, y las tenían los judíos. Ahora, si bien no vamos a hacer un estudio profundo de la Shema, que es como conocen los judíos esta porción del versículo 4 y 5, Shema significa oír. Cuando dice oye Israel, ¿sí? Es la Shema, es oír para obedecer, es oír para hacer, ¿sí? Si bien no vamos a entrar en todo un estudio profundo, nosotros veremos los aspectos principales de esta instrucción dada por el Señor en la enseñanza de nuestros hijos. No quiero que suene como que estoy saltando la primera pregunta, ¿no? ¿Será que este conocimiento es solamente para mí y no para mis hijos? Pero en orden de contestarla, tenemos que hacerlo en el orden de Dios. Si nosotros regresamos al versículo 4, por favor léalo, me dice que yo debo de oír, ¿qué cosa? Bueno, que Dios es uno, ¿sí? Yo adoro a un maravilloso Dios en 3 personas, ¿sí? Cuando dice uno, ¿no? Nuestro Dios uno es, habla de la palabra Echad, ¿sí? Echad es la misma que tú ves allá en Génesis 2:24, donde dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán Echad, una sola carne, ¿sí? Es decir, la idea es que yo escuche que tengo a un solo Dios dentro del entendimiento de la Trinidad. Yo tengo un Dios trino, ¿sí? Es decir, tengo Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. 3 personas, pero un solo Dios, ¿sí? Y se me ordena en el versículo 5 que yo ame a este maravilloso Dios con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas. Un escriba le preguntó a Jesús en Marcos 12, 29 y 30, le dijo, ¿cuál es el más grande mandamiento de todos? Y Jesús le refirió a este más grande y más importante mandamiento, ¿sí? Después me dice en el versículo 6 que estas palabras que me acaba de leer deben de estar sobre mi corazón,
¿sí? Yo como padre, ¿sí? Debo de tenerla siempre sobre mi corazón. Es decir, deben de estar siempre en la constante meditación del pueblo de Dios. Y no deben de estar en una mera respuesta, ¿sí? Y tampoco estaba designado para ese entonces de que fuera solamente una mera respuesta a la ley, ¿sí? Deben de estar en mi corazón. Ahora usted recuerde lo que hablamos el domingo pasado, que cuando nos referimos a corazón no se está refiriendo al músculo que bombea sangre, se está refiriendo a la mente, ¿sí? Se está refiriendo a la mente. La mente, mis amados, es el asiento, ¿sí? De los pensamientos, es el asiento de las emociones, es el asiento de la voluntad del hombre. Ahora, Dios no quiere que sus palabras, no están designado que sus palabras estén en otra parte que no sea en mi mente. Dios quiere que sus palabras estén en mi mente. Y una de las cosas que yo estoy seguro, mis amados, es que el Señor nos está pidiendo hoy, y por favor usted revise esto y medítelo, usted revise, ¿sí? Pero si tú reconoces que esta palabra es para ti, obedécela. Lo que el Señor dice es, dame tu mente, dame tu mente. Él no quiere una parte de nuestra mente, Él no quiere una porción de nuestra mente. Él me está llamando a amarlo con toda mi mente, ¿sí? Con toda la plenitud de mi mente, con una mente completa, ¿sí? Todas mis emociones, Él quiere toda mi voluntad, Él quiere todos mis pensamientos. La mente es maravillosa, ¿sí? Y lo digo en el sentido de que fue creada por el Creador. La mente es un misterio, el cerebro humano es un misterio. El cerebro del ser humano tiene más de 100,000 millones de conexiones eléctricas en su cerebro, ¿sí? Y nosotros lo hemos mencionado, estos son más conexiones de todas las que encontramos en todo el mundo, ¿sí? Dentro de este cerebro, ¿sí? Dentro de este cerebro hay todas estas conexiones, eso es impresionante. Mi cerebro tiene un cúmulo de información, ¿sí? Y lo que hace mi cerebro es distribuir esta información, ¿sí? Y dar instrucciones a las terminales. Es decir, mi mente va a seguir las instrucciones, mi cuerpo va a seguir las instrucciones de mi mente, ¿sí? Mi mente le va a dar instrucciones a mi cuerpo y mi cuerpo va a seguir estas instrucciones y obviamente, por ende, lo va a llevar a acciones muy concretas. Por eso dice la palabra en Proverbios 23:7, que cuál es el pensamiento en su corazón, tal es él. De mi corazón, entiéndase, de mi mente, van a salir pensamientos y esos pensamientos se convertirán en acciones, ¿sí? Deuteronomio 6:6 dice en la Biblia de las Américas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Sí? La Nueva Traducción Viviente dice, debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandamientos que te entrego. ¿Sí? ¿A qué debes de comprometerte? A amar al Señor con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Y continúa en el versículo 7, diligentemente las enseñarás a tus hijos. Así lo pone la Biblia de las Américas, lo escribe. Diligentemente las enseñarás a tus hijos. Por favor, nota, y con esto mismo contesto la primera pregunta que habíamos visto. Ve, por favor, cómo Dios no solo está interesado en que yo únicamente ame a Dios con toda mi mente, con toda mi alma, con todas mis fuerzas, sino que también es de su más profundo interés que mi hijo ame con toda su mente, con todo su corazón y con todas sus fuerzas a Dios. Es necesario avanzar, pero esto me lleva a una pregunta aún más importante, o en consecuencia a la pregunta anterior. En base a que Dios ha dispuesto preocuparse o interesarse por mi hijo, Dios ha puesto que yo le enseñe esto mismo a mis hijos, ¿sí? Dios ha dispuesto, ha designado que yo le enseñe esto a mis hijos. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿qué responsabilidad tengo yo como padre? ¿No? Eso es algo legítimo. ¿Qué responsabilidad tengo yo como padre en este llamado a la vida de mi hijo? ¿Sí? Es una pregunta obvia.
Entiendo que Dios quiere obrar en la vida de mi hijo también. Entonces, bueno, ¿qué responsabilidad tengo yo en esta obra? Bueno, la primera responsabilidad que tenemos como padres, después de amar a Dios, ¿sí?, es atesorar la palabra en nuestro propio corazón. ¿Sí? Es que yo tengo un depósito y atesore, le dé el valor a la palabra de Dios en mi propio corazón, ¿sí? Y después que la enseñe a mi hijo. Ya lo leímos en Deuteronomio 6:6, dice que estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, ¿sí? Y diligentemente las enseñarás a tus hijos. Hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, ¿sí? Entonces yo debo diligentemente, ¿sí?, ayudarlo a guardar su mente, ¿sí?, que será el depósito donde él, o el recipiente con el cual mi hijo amará a Dios, ¿sí? Yo debo de cuidar y guardar esa mente de mi hijo, ¿sí?, que él aprenda a amar a Dios. Este mandamiento, cuando yo lo transmito a mi hijo, hijo, ama a Dios con toda tu mente, va a afectar en un sentido positivo su conducta, ¿sí? Y mi hijo se dará cuenta que amar a Dios es agradarlo. Ahora, hay muchos aspectos que me gustaría poder como comprimir, ¿no? Como mandártelo comprimido y que tú lo puedas descomprimir, ¿sí?, en casa, pero creo que lo más sabio es que vayamos más paso a paso en el desarrollo de esto. No somos expertos en el tema, ¿ok? Eso se debe de entender, ¿sí? Pero confiamos, esa es mi confianza esta mañana, que Dios quiere enseñarnos a enseñar a nuestros hijos. Y pues en esa confianza avanzaremos. Yo debo de ser diligente en poder cuidar la mente de mis hijos. Es decir, no solamente puedo pararme como un gendarme y decir, hijo, ama al Señor con toda tu mente, ¿sí? Porque si no, sabes lo que te va a pasar. No, yo debo hacerlo con sabiduría. Debo de pedir a Dios que me enseñe cómo puedo ser un correcto guardián de la mente de mi hijo, ¿no? Del corazón de mi hijo, entendiendo lo que mencionamos. Dice Proverbio 4:23, sobre todas las cosas, cuida tu corazón, ¿sí? Sobre todas las cosas, cuida tu mente, porque ésta determina el rumbo de tu vida. El primer asunto en la vida de mi hijo, ¿sí?, como padre, no debe estar centrado en su comportamiento, ¿sí? Regularmente es lo primero que atacamos, su comportamiento, pero perdemos de vista completamente su corazón. Nuestros hijos tienen dos enemigos que pelean constantemente con ellos, ¿sí? Uno de ellos es la influencia externa, ¿sí? El mundo está determinado a absorberlos dentro de su cultura. Hoy en día es tan fácil el acceso a los hogares por medio de dispositivos, por medio de teléfonos, ¿sí?, que velar por su corazón se ha convertido en todo un reto, ¿sí? Poderles dar la ayuda que ellos necesitan, ¿sí?, en ser padres valientes y diligentes, ¿sí?, en pararnos en la línea de batalla por ellos y darles el soporte que necesitan. Pero a eso hemos sido llamados, perdón. Si tú supieras que un asesino va a entrar en tu casa, ¿sí?, y que va a matar a uno de tus hijos y que se va a llevar su corazón, ¿estarías tranquilo? El mundo es gobernado por Satanás. La Biblia nos dice que es así y que es el príncipe de este mundo. Pero la Biblia nos dice que Él es homicida y mentiroso, ¿sí? Juan 8:44 es la cita, ¿sí? Un padre debe estar muy alerta debido a que el mundo desea por medio de mentiras, es decir, por medio de argumentos que son contrarios a la verdad de la Escritura, robar el corazón de tus hijos, robar el corazón de tus pequeños. Y es ahí donde los padres, y especialmente el varón, el padre, ¿sí?, debe tener una conexión muy estrecha con su hijo, ¿sí? Y de esto hablaremos el siguiente domingo, si Dios nos permite. Pero mis hijos tienen la influencia externa, ¿sí?, que trata de dictarle los parámetros
a seguir, ¿sí? Y esto simplemente no puede ser así, no puede ser así. Hoy en día no hay más inocencia en los niños, ¿sí? Les ha sido robada. Ellos adquieren conocimientos o aspectos que superan a su edad, ¿sí? Y cada vez es a una edad más temprana. Y esto en gran medida es por la información que ellos obtienen con tan fácil acceso. Pero mucho de esto es en base o es producido por la negligencia de los padres. Vamos a pasos agigantados hacia una sociedad insensible. Niños que en vez de estar jugando con la cuerda o estar jugando con las canicas, están adquiriendo información acerca de tiroteos y corrupción en nuestro país. Hay padres que no evalúan la calidad de información que están recibiendo ellos a través de un videojuego, ¿sí? Donde en este videojuego solamente explotan las cabezas de la gente, ¿no? Con armas. Y luego se preguntan, ¿cómo fue que pasó esto? ¿De dónde salió esto? ¿Cómo fue que se torció mi hijo? Bueno, esto en gran manera debe de ser un foco de alerta en nosotros como padres para pararnos en esta guerra sin tregua a favor de nuestros hijos, para guardar su mente. Entonces ellos tienen un gran enemigo que es la influencia externa, pero también tienen otro gran enemigo que es la influencia interna, ¿sí? Y esta influencia interna procede de su naturaleza caída, ¿sí? Que lo empuja a hacer lo que por naturaleza hace el pecador con un corazón no regenerado. Y es ahí, mis amados, donde debemos de ayudarle. Yo como padre debo de entender que no debo de tratar de solucionar de manera primaria lo externo, ¿sí? Sino ayudarle a entender a mi hijo que el problema está en su corazón. Muchos padres piensan que porque mi hijo levanta las manos o porque mi hijo canta en la congregación, eso significa que ya es cristiano. Y eso es tan ingenuo como poder pensar, o como pensar que yo puedo meter todo el mar en un vaso de agua. Creemos en que Dios puede salvar a un niño a una edad temprana, ¿sí? Oramos por ello, lo creemos, hemos estado orando, ¿sí? Por ello, ¿sí? Creemos que Dios tiene todo el poder y que Él quiere moverse en la vida de los niños a una edad temprana, que Él quiere traer nuevos nacimientos a una edad temprana. Pero yo no puedo asumir como padre, al ver ciertos aspectos, ¿sí? De ingenuidad de niño, de un desconocimiento de la maldad, que por esto ellos son inocentes. ¿Sí? La Biblia dice en Romanos 3:10, no hay justo ni aun uno. ¿Sí? Yo le pido que me acompañe a este texto, porque yo quisiera que usted se quede marcado, se quede grabado en esto. Dice la Biblia en Romanos 3:10, usted verifíquelo por favor, no hay justo ni aun uno. ¿Sí? Usted márquelo ahí. Es muy importante. Los niños pequeños aún no tienen una conciencia de pecado, ¿sí? A medida que ellos crecen, ellos van adquiriendo esta conciencia. Y es ahí donde el enemigo trabaja para despertar en ellos esos deseos, ¿sí? A una cada vez más temprana edad. Por medio de diferentes agentes que se cuelan, se meten, ¿sí? En los hogares e influyen de manera externa, ¿sí? Para despertar. Es decir, esta influencia externa despierta su influencia interna de pecado. Mis amados, nuestros hijos ya nacen siendo pecadores, ya nacen corruptos. Sus corazones ya vienen programados así desde el vientre. El pecado viene escrito en su ADN. Podríamos como padres pensar, y está bien, ¿no?, que si no trabajamos ellos acabarán mal, pero el problema es que ellos ya vienen mal desde el vientre. Sí. Desde que nacen. Y solo Dios, solamente Dios puede transformar ese corazón. Y Él lo hará por medio de su palabra. Y tomará como la herramienta... pues lo hará por medio de su palabra. Ahora yo debo de tomar la herramienta que Él me ha dado, que es su palabra, para cuidar el corazón de mi hijo. Es decir, no solamente se trata de depurar cosas, ¿sí?, pero yo depuro cosas, lo ayudo a depurar cosas en su mente, ¿sí? Pero yo tengo que
introducir en él, ¿sí? Insertar algo en su disco duro, y eso es la palabra de Dios. Acompáñame por favor a 2 de Timoteo 3:16. 2 de Timoteo 3:16. Está más adelante de Romanos donde estábamos, ¿sí? 2 de Timoteo 3:16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios, ¿sí? Es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Yo lo estoy leyendo en otra versión, pero usted siga. Me dice, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. ¿Sí? Yo debo pararme como guía espiritual en su vida de manera continua, ayudándole a enfrentar su pecado, sus consecuencias y guiarlo al arrepentimiento. Debo mostrarle que él debe cuidar su mente y debo de enseñarle a amar a Dios con todo su pensamiento y no anteponer lo que él cree a lo que Dios ha establecido. He ahí el cuidado del Padre al hablarle de continuo, a repetirle de manera diligente la palabra cuando se levante, cuando se acueste, cuando camine con él. Sí. Yo espero poder abarcar un poco más de esto en la siguiente reunión, el cómo hacerlo. Pero yo debo de tener muy en cuenta que si yo no le enseño a cuidar su mente a mi hijo, el diablo se encargará de llenarlo con basura y la influencia del mundo y un rechazo hacia Dios. Es desde que nace mi hijo que mi trabajo comienza, ¿sí? Yo debo de ser diligente, yo no puedo ser negligente en esto, no puedo andar adormilado, ¿sí? Desde la caída del hombre, después de Génesis 3, todo es peligroso, todo. Y yo no puedo estar adormilado, ¿sí? Tengo poco tiempo para influir en la vida de ellos por medio de la palabra. El tiempo que tengo es poco y debo de aprovecharlo, ¿sí? Y ser muy cuidadoso con aniquilar cualquier entretenimiento, ¿sí? Pasarle cuello, esa es mi mayor misión, ¿sí? Cuidar el corazón, la mente de mis hijos. Yo debo quitar cualquier distractor, cualquier cosa que me robe la atención de adorar a Dios primeramente, amarlo con toda mi mente, todo mi corazón y todas mis fuerzas, pero cuidar la mente de mis hijos, cuidar su corazón, nutrirla con la sabiduría de Dios, la sabiduría que Él nos da para enseñarles. Nosotros podemos prender el televisor el día de hoy en cualquier noticia y vemos casos de asesinatos, casos de violación, vemos robos. Y uno puede pensar, bueno, ¿dónde estaban los padres, no? ¿Dónde estaban los padres cuando estas personas eran niños? Pero la verdad, es cierto, ¿no? Hay una influencia en el entorno en el que ellos crecen, la educación con la que se les fomenta, la estructura de la cultura, ¿no? En la cual ellos pues crecen, están rodeados, el entorno de ellos. Pero la verdad es que yo no puedo ignorar que la semilla de pecado ya está plantada en ellos, ¿sí? Desde que nacen. Y esa persona o ese niño lo único que hace es crecer y ejecutar lo que ya estaba dentro de él. Y es ahí, mis amados, donde nosotros debemos con amor disciplinar y corregir a nuestros hijos. Sí. Y esto me lleva a la siguiente pregunta, entonces. ¿Tenemos nosotros instrucciones específicas en la Escritura acerca del rol que debemos de cumplir como padres? La respuesta es sí. La respuesta es sí, mis amados. Además de lo mencionado anteriormente, y de manera primordial, yo debo disciplinar a mi hijo en las malas acciones. Es decir, primariamente yo debo de llevarlo a reconocer que lo que él ha hecho ofende a Dios, ¿sí? Ofende su ley. Y debo de enseñarle con mucho amor y apuntarle que eso se origina en su corazón. La Biblia me dice en Mateo 15:19 que del corazón del hombre salen los malos pensamientos. Y nuevamente, con mucho amor, yo debo enseñarle que ese pensamiento salió de su mente, de su corazón. Y eso mismo, este pensamiento lo está llevando a una acción, ¿sí? Lo está llevando a esta acción y por ella debe de ser disciplinado. De manera que si yo rehúso esta disciplina a él, le estoy
pavimentando el camino a su propia destrucción. Le estoy dando un permiso de manera indirecta para que él haga lo que quiere. No se lo digo verbalmente, pero con mis acciones le estoy dando un permiso, ¿sí?, a hacer lo incorrecto. Le estoy autorizando a que lleve a cabo cualquier perversidad que le salga de su corazón. Si yo no tomo con autoridad esto, no podré guiarlo al arrepentimiento. Y él no va a reconocer delante de Dios su pecado y tampoco su falta de salvación, su necesidad de salvación. No la reconocerá. El rey David escribió en el Salmo 51:5: He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Sí? No está hablando de que él fue concebido en alguna inmoralidad sexual, sino que él reconoce, él habla de ese conocimiento interno, ¿sí?, íntimo que él tenía acerca del pecado que moraba en él desde su nacimiento. Entonces es indispensable que yo como padre, ya dirigiéndome al final del mensaje, apuntándonos para allá, ¿sí?, todavía no acabamos, es indispensable que yo pueda entender que los niños nacen con pecado y yo debo de amonestarlos, debo de instruirlos, debo dirigir su corazón a rechazar la necedad y los impulsos de pecado en su corazón, ¿sí? Pero debo de introducir o enseñarles virtud, debo de enseñarles sabiduría, ¿sí? Debo de llevarlos a tener ese deseo a hacer siempre lo que es correcto, ¿sí? Y yo no estoy diciendo que la vara, ¿sí?, sea la única herramienta que tenemos, ¿sí?, de enseñanza. De hecho, es la última, ¿sí? Pero simplemente menciono que la falta de hacerlo o el no hacerlo los guiará a destrucción, mis amados. ¿Sí? Y de esto vamos a hablar el siguiente domingo. Es decir, la importancia de la disciplina, ¿sí? ¿Cómo debemos de hacerlo? Efesios 6:4 dice, o nos indica que como padres no debemos de provocar a ira a nuestros hijos, sino que debemos de criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Pero en referencia a la vara, la disciplina que yo doy a mis hijos, sí, la vara debe ser rodeada de todos los elementos que mencionamos, ¿sí? Yo debo de instruirlo con amor, es decir, va rodeada de todos estos elementos, ¿sí? Enseñarle a amar a Dios. Si yo lo privo de esta corrección, pues va a tener efectos dañinos en su conducta. Proverbios 13:24, hablando acerca de la disciplina de la vara, nos dice que quienes no emplean la vara en la disciplina odian a sus hijos. ¿Sí? Los que en verdad aman a sus hijos se preocupan lo suficiente para disciplinarlos. Proverbios 19:18 dice: disciplina a tus hijos mientras haya esperanza, de lo contrario arruinarás sus vidas. Proverbios 22:15, la necedad está ligada al corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Proverbios 23:13 dice: no dejes de disciplinar a tus hijos, no morirán si le das unos buenos azotes. La disciplina física, dice 23:14, bien puede salvarlos de la muerte. El niño va a sobrevivir al castigo físico, él va a sobrevivir al castigo físico, tranquilos. Pero hacer esto va a evitar una muerte prematura o inoportuna debido a una conducta pecaminosa. Proverbios 29:15 dice: disciplinar a un niño produce sabiduría, pero un hijo sin disciplina avergüenza a su madre. Y el versículo 17 de Proverbios 29 dice: disciplina a tus hijos y te darán tranquilidad de espíritu y alegrarán tu corazón. De esto podríamos hablar mucho, mucho. Pero a mí en verdad me da mucho dolor cuando veo a las mamás y a los papás que parece que son los niños quienes disciplinan a sus padres, ¿no? Quienes tienen todo el control, ¿no? Y luego los ves ahí corriendo en la iglesia y la madre no, o el padre no sabe disciplinarlos, ¿sí? No les ha corregido. Y esto es muy lamentable porque pues esto traerá dolor al corazón del padre y de la madre, vergüenza, ¿sí? Así que esto es muy importante. Así que estamos yendo hacia el final. El diseño de Dios
para transmitir su verdad a sus hijos. Recapitulo, el diseño de Dios para transmitir su verdad de los padres hacia los hijos es este, Deuteronomio 6:6. Y diligentemente las enseñarás a tus hijos. ¿Qué cosa? Sus palabras, las que están en tu corazón. Hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y esto va en completa coherencia o en perfecta unión con lo que dice Joel 1:3. Cuéntenlo a sus hijos en los años venideros y que sus hijos lo relaten a sus hijos. Transmitan esta historia de generación en generación. Yo voy a concluir volviendo al texto con el que comenzamos, Jueces 2:10. Mis amados, nosotros vamos a morir. ¿En cuánto tiempo? No lo sabemos. Sí. Pero tenemos delante de nosotros una generación que muy probablemente no conoce al Dios de la eternidad. Muy probablemente te ve en casa de oración, pero ¿sabe tu hijo que Jesucristo le amó y que murió en la cruz por él? Él lo sabe. Yo recuerdo haber tenido en alguna ocasión una larga caminata con mi hijo mayor. Y tengo muy en mente el haber ministrado su corazón todo el camino de ida. Tuvimos una larga caminata y recuerdo haber ministrado durante toda esta caminata el corazón de mi hijo. Fue muy larga. Hablamos de la palabra, le hablé de una cosa, de otra, entre bromas. Pero también recuerdo que de camino de regreso a casa, él ministró mi corazón. Pequeño, muy, muy pequeño. Él venía ministrando mi corazón de regreso. Fue algo muy, muy, muy precioso. Jamás olvidaré esta ocasión, mis amados. Pero yo puedo entender esto, de esa ocasión, ¿no? Eso aplicó a mi vida. Pero si tú dejas en tu hijo la palabra sembrada a través del recorrido en su niñez, cuando ellos vuelvan o se dirijan a sus días finales, ¿sí? Ellos tendrán la boca en sus labios, ¿sí? Ellos tendrán la palabra en sus bocas. Dios quiere hacer cambios, mis amados. Dios quiere transformar familias. Dios quiere obrar esta mañana en sus corazones. Él quiere obrar en el corazón de nuestros hijos y dirigir su mirada al Dios eterno. Llevarlos a Cristo Jesús y que ellos pongan su confianza en Él. Pero el papel que tú tienes como padre es fundamental. Es fundamental, es primordial. Mi amado, tú no podrás serle a tus hijos por refugio eterno. Somos temporales, somos pasajeros, ¿sí?, en esta tierra. Pero tu misión, y la cual es crucial que tú la entiendas en esta tierra, es dirigir a esta generación a Jesucristo, quien sí es el refugio eterno. Allí nuestros hijos estarán seguros por siempre. Sí. Llévalos a Jesucristo, llévalos a ese refugio eterno. Yo concluyo con el Salmo 91. Pero dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y que formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Guiemos a nuestros hijos a Jesucristo, el refugio eterno. Sí. Y libremos a nuestros hijos de que ellos sean una generación que no conoció al Dios de la eternidad. Que ellos sean hijos que confiaron y que pusieron su confianza en el Dios eterno, que se refugiaron en su palabra, que vivieron para Él, que le amaron con toda su mente y que vivieron para el Dios eterno. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra esta mañana. Gracias, Señor, por la instrucción que tú nos das, por la dura, Padre, palabra que tú hablas a nuestros corazones. Pero esa instrucción, Señor, que llevará a nuestros hijos a poner su confianza en el Dios eterno, que confiarán en ti, Señor. Sabemos que tú quieres obrar en los pequeños, Señor, que tú quieres despertar esta generación, que tú quieres obrar en los padres. Señor, te pedimos que sigas taladrando la mente de cada uno de nosotros, Dios, nuestros corazones, y que pongamos nuestro enfoque en adorarte y amarte a ti, pero también guiar a esta generación hacia tus pies y que ellos
te amen con todo su corazón, Dios, con toda su mente, todas sus fuerzas, Señor, con toda su alma, Dios. Rogamos una obra genuina, Dios, tu Espíritu Santo en sus vidas, Señor, y que tú fortalezcas a tu iglesia, Señor, por medio de tu palabra. Te damos gracias, Dios. Te damos toda la honra y la gloria esta mañana, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Te damos muchas gracias, Padre. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, mis amados, y les mandamos un fuerte abrazo. Les extrañamos, esperamos verles muy pronto. Gracias.